Entonces, para ponernos hoy a trabajar con lo que sería la parte del teorema de Cauchy, que realmente ya hemos visto alguna formulación o nos debe sonar, vamos a volver brevemente a esa relación que tienen las funciones de variable compleja con las funciones de varias variables reales. En particular, vamos a considerar funciones que vayan de R2 en R2, es decir, para situarnos en el marco que necesitamos, vamos a hacer una reescritura de la integral compleja que vimos el otro día. Entonces, vamos a volver o vamos a trabajar brevemente con funciones reales. Brevemente con funciones f mayúscula que vayan de R2 o de un subconjunto de R2, ¿no? En R2 dadas por... Hay muchas veces que la gente le pone una flechita para indicar que es una función vectorial. A mí no me gusta tanto, pero con la ingeniería sí es verdad que lo suelo hacer. Pero como esto es matemática, hicimos una función que va de R2, de un punto XY, y le asocia dos componentes que pueden ser F1, F2, o a lo mejor estamos más acostumbrados a llamarlos P y Q, pero que no tienen por qué ser polinomios, son simplemente las dos componentes de nuestra función vectorial. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que esto en realidad, a lo mejor en lugar de estar definido sobre todo R2, va a estar definido sobre un conjunto menor. Es decir, definida en un conjunto D contenido en R2 que sea abierto y conexo. Entonces, vamos a suponer también una cierta regularidad sobre nuestras componentes P y Q. Y le vamos a exigir como mínimo que sean funciones continuas. Es decir, de modo que P y Q son continuas en nuestro conjunto D. Como aquí estamos trabajando con funciones de variable real, yo puedo recurrir, puedo volver al concepto que hemos visto de circulación o integral de línea para funciones reales. Es decir, recordemos que si C contenida en ese conjunto D era una curva, pero ahora curva vista del plano real y que está parametrizada por una cierta parametrización que también podemos llamar gamma, es decir, curva parametrizada por una cierta aplicación gamma que va del intervalo AB en R2. Esta es la diferencia fundamental, que ahora estoy interpretando todo como funciones reales. Entonces, el concepto que nosotros habíamos estudiado era el concepto de la integral de línea o circulación de esta función vectorial. Notaciones hay muchas veces que se escribe integral, se pone aquí la curva C, la F y se pone producto escalar con un cierto... Aquí ya depende, hay veces que se pone diferencial de R, flechita, hay veces que se pone entonces también la flechita, hay veces que se pone un diferencial de tau o un R diferencial de tau. Depende mucho, es decir, yo no sé más o menos qué opción a lo mejor estás tú más acostumbrada a ver, pero hay muchas veces que también se pone R diferencial de tau para indicar que con el tau es algo de dimensión 1 y R es ese vector o curva que parametriza a C, ¿de acuerdo? Lo importante es que esta integral de línea o circulación, ¿cómo se calcula realmente? Aunque todo esto sea simplemente notación, ¿cuál es el modo en el que realizamos esta circulación o integral de línea? Se define justamente como, o se puede calcular como la integral en C,
Claro, si tenemos una función vectorial, aquí lo que estamos viendo es que en realidad técnicamente estamos cogiendo f, lo estamos evaluando en nuestra curva gamma de t, que aunque parezca que no, gamma de t tiene dos componentes, una componente x de t y una componente y de t. Lo vamos a multiplicar escalarmente ¿por quién? Por la derivada gamma prima de t. Y todo eso lo vamos a integrar respecto de t. Claro, si lo hacemos de este modo, aquí lo que estamos haciendo es precisamente coger la f mayúscula, la evaluamos en la primera componente x de t, la evaluamos en la segunda componente y de t, y como estoy trabajando desde el punto de vista vectorial en lugar desde el punto de vista complejo, esto es un vector, que sería el vector x' de t y prima de t. Entonces, si desarrollamos esta expresión, lo que obtenemos sería la integral en c de la primera componente, que sería p, pero por escribir menos vamos a poner simplemente evaluada en gamma de t, multiplicada por el x' de t, y le sumamos la segunda componente q, evaluada en el gamma de t, y multiplicada por el y' de t. Y vamos a hacer un cambio que muchas veces a los matemáticos no nos gusta, que es jugar con los diferenciales como si fuesen fracciones, en lugar de operadores. Es decir, este x' muchas veces lo podemos escribir también como derivada de x respecto de t. Y aquí tenemos este y', que sería la derivada de y respecto de t. Entonces nos podrían entrar ganas de decir, bueno, pues yo cancelo. Bueno, aquí es cierto que una vez, cosa que no he puesto, una vez que ya he sustituido la curva, integro entre los valores en los que varía la curva, que sería entre a y b. Yo no hace falta que ponga la curva c, sino ya sé entre qué valores está variando el parámetro t. ¿Vale? Y aquí lo que hacemos es decir, bueno, pues podría tachar este diferencial de t dividiendo con este diferencial de t multiplicando, y lo mismo con la segunda parte. Y nos quedaría la integral entre a y b de la p evaluada en gamma de t, y aquí un diferencial de x, más la q evaluada en gamma de t, y aquí un diferencial de y. Obtenemos así lo que se llama entonces una forma diferencial de nuestra integral, con este diferencial de x y diferencial de y. Claro, es cierto que normalmente como lo calculamos es como esta primera parte aquí con la definición. Podemos también dejarlo así expresado para tener esta escritura. ¿Por qué es útil esto? Porque tenemos entonces dos formas diferentes de expresar la misma integral. Pero si nos acordamos, esta integral, esta circulación con la que estamos trabajando, es básicamente la integral compleja de nuestra función compleja a lo largo de una curva. Lo único que lo estamos reinterpretando todo aquí como vectores de R2 en lugar de como elementos complejos. Entonces, esta expresión que tenemos aquí también podría tratar de dar una expresión similar para la función compleja, tratando de usar estas formas diferenciales. Entonces, podemos dar también la siguiente expresión de la integral compleja usando las formas diferenciales. La única diferencia va a ser que vamos a expresar los elementos como números complejos en lugar de como vectores.
Claro, de ese modo, cuando nosotros hablamos de la integral en C de nuestra función compleja f de z diferencial de z, nosotros que hemos visto, que esto, ¿cómo se calcula? Se calcula diciendo la integral entre a y b de cojo la f, evalúo en gamma de t y multiplico por gamma prima de t. Todo eso diferencial de t, ¿verdad? La única diferencia es que si utilizamos la expresión de la f como parte real y parte imaginaria, podemos integrar entre a y b y aquí nos quedaría la función u evaluada en gamma de t más i por la función v evaluada en gamma de t. Y ahora multiplicamos por el gamma prima, que sería la componente x de t prima más i por la componente y prima de t. Y lo que vamos a hacer es, esta x prima la vamos a expresar también como el diferencial de x respecto al diferencial de t, para dar una expresión similar a la anterior, pero utilizando únicamente las expresiones diferenciales de x y de y. De este modo, ¿cómo nos quedaría toda esta expresión? Sería la integral en a, y lo que vamos a hacer es igual, agrupar los términos reales y los términos complejos. Nos quedaría entonces el término u por evaluado en gamma de t por, y aquí aparece un diferencial de x, menos el término v de gamma de t con un diferencial de y más i por la integral entre a y b. Ya tendríamos la parte con i sería una u evaluada en gamma de t diferencial de i, que sería este término, más luego aparece el v con el x, es decir, un v evaluado en gamma de t diferencial de x. Entonces hemos dado una expresión de nuestra integral compleja, que sería esta parte que tenemos aquí, mientras que en la parte de la derecha que tenemos estas dos integrales que nos aparecen por separado son simplemente integrales de línea de funciones reales de variable real. Aquí simplemente mi función es una función real, la función v es una función real. Entonces lo que estamos calculando en estas dos integrales por separado son precisamente las circulaciones de los campos vectoriales P y Q o P y menos Q, de las correspondientes partes reales e imaginarias. Una vez que tenemos todo eso, vamos a volver a los conceptos fundamentales sobre los conjuntos en los que nos interesa trabajar. Porque casi siempre trabajamos con abiertos conexos. Pero aquí necesitamos trabajar con un conjunto un poquito mejor, que es lo que llamamos un conjunto simplemente conexo. Entonces, recordemos qué significaba simplemente conexo. Recordemos que un conjunto de contenido en C, visto desde el punto de vista de números complejos, es simplemente conexo si su complementario que sería el conjunto de, y aquí en análisis le vamos a poner una C de complementario y no la rayita, es un conjunto conexo. ¿Vale? De forma equivalente, tenemos una caracterización de los conjuntos simplemente conexos, que sería D contenido en C es simplemente conexo si y solo si lo que ocurre es que
dada cualquier curva cerrada y simple, es decir, para toda C contenido en el conjunto D, que sea una curva cerrada y simple, se verifica que su interior está contenido en el conjunto D. Y tenemos una caracterización intuitiva, voy a ponerlo aquí en azul, porque esto es intuitivamente lo que estamos diciendo básicamente es que el conjunto D no tiene agujeros. Porque estamos pensando en esa idea de, para que algo sea simplemente conexo, lo que queremos es que su complementario sea conexo. Si este fuese, por ejemplo, mi conjunto D, claro, entonces, ¿quién sería el complementario? En el plano complejo, no me queda igual la patata, ¿no? Pero bueno, o la pera. En el plano complejo, el D complementario sería toda esta parte infinita pero también añadiendo este conjunto de aquí. Claro, este conjunto de complementario no es un conjunto conexo, sino que tiene además dos componentes conexas, la parte exterior y la parte interior. Por eso este conjunto D no sería simplemente conexo, es decir, este sería no simplemente conexo. Precisamente con la reinterpretación o con la caracterización que hemos dado a través de curvas, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo justamente cuando hablamos de para toda curva C cerrada y simple, su interior está contenido en D, eso significaría que, por ejemplo, si yo cojo esta curva está contenida en el conjunto D, es una curva cerrada y simple, pero su interior, que el interior, ¿quién sería? Sería todo este conjunto, no está contenido en D. Entonces, con que encontremos una curva cerrada y simple cuyo interior no esté estrictamente contenido en D porque están los puntos naranjas que no pertenecen al conjunto D, puedo afirmar que no sería simplemente conexo. Que intuitivamente pensemos que un conjunto simplemente conexo en el plano complejo es que no tenga agujeros. Todo lo que no sea simplemente conexo se llama directamente múltiplemente conexo. Ya tenga 1 o 10 millones de agujeros. Cada uno de esos agujeros, como en el complementario me generan una componente conexa, lo llamamos simplemente agujeros del conjunto D. Aunque sea un nombre informal, cada componente conexa del complementario es un agujero. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos eso, ya podemos irnos a las herramientas necesarias para estudiar el teorema de Cauchy. Uno de los teoremas necesarios que nos hacen falta es uno que seguramente ya conocemos de funciones de varias variables, que es el correspondiente teorema de Green. ¿Qué nos dice el teorema de Green? Es una aplicación que nos permite relacionar integrales de superficie con integrales de circulación. Entonces, en el teorema de Green, la situación ¿cuál es? Supongamos que estamos trabajando en el plano real, no complejo, sino en el real. Porque lo vamos a hacer, o el teorema de Green se enuncia para funciones de variable real. Y tenemos aquí,
Vamos a hacer un dibujito y también el enunciado para visualizarlo todo fácilmente. Que tenemos un conjunto A que sea un abierto simplemente conexo. Es decir, vamos a coger, por ejemplo, este conjunto A, abierto simplemente conexo. Si fuese un abierto debería haber puesto la frontera con puntito, ¿no? Pero bueno, nos entendemos, ¿no? Este abierto A contenido en R2. Entonces, lo que nos dice el teorema de Green es sea A contenido en R2 un abierto simplemente conexo, porque la definición de simplemente conexo no es necesariamente única para el plano complejo, sino un conjunto simplemente conexo si su complementario es conexo. Entonces, vamos a llamar C a su frontera. Normalmente muchas veces en análisis la frontera lo expresamos con un delta de A como si fuese la parcial de A, que sería la curva frontera. Su curva frontera, que es una curva regular a trozos. Y además, ¿cuál es la orientación que damos de forma natural de una curva con respecto al conjunto que la define? Siempre nos decían, de modo que, a ver, yo siempre me lo decían de chico, es que si tú fueses una personita que está andando por esta curva, tu mano izquierda tiene que apuntar hacia dentro del conjunto. A lo mejor poco matemático, ¿no? Pero básicamente lo que estamos diciendo aquí es que la estamos recorriendo en sentido antihorario, ¿verdad? En este caso. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la orientación que tenemos para nuestra curva C. Vamos a poner aquí C a la curva. ¿Vale? El A sería el conjunto y C es la curva. Entonces, vamos a llamar P y Q a las funciones de variable real con las que vamos a trabajar. Es decir, sean P y Q, dos funciones de variable real que están definidas sobre nuestro abierto A contenido en R2. En R2, perdón, en R, ¿de acuerdo? De clase C1. Es decir, exigimos que las funciones P y Q sean diferenciables y además continuas sus respectivas derivadas. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Green? Nos permite relacionar la integral doble en el conjunto A con la integral de circulación a lo largo de la curva cerrada C. ¿Y cuál es el modo en el que lo relacionamos? Pues claro, aquí voy a calcular la circulación de lo que sería la función compleja, la función real dada por sus componentes, es decir, la P diferencial de X más la Q diferencial de Y. Que esto ya hemos visto que era lo que obteníamos precisamente como la circulación de qué función a lo largo de la curva C de la función vectorial dada por P y Q, que sería nuestra función f con el R diferencial de tau. Pues lo podemos relacionar con la integral doble. Voy a dejar aquí el huequecito. Como es una integral doble, vamos a poner que integramos respecto de... Muchas veces se pone respecto de A mayúscula, respecto de área. A mí me gusta poner diferencial de X, diferencial de Y. Y luego ya integramos en el orden correspondiente. Pues aquí aparece la parcial de Q respecto de X menos la parcial de P respecto de Y. Queda muy separado. Si me deja acercarlo. Mira que bien. ¿Vale? Esto es lo que nos dice el teorema de Green.
Entonces, tenemos que tener en cuenta que la orientación en la que estamos calculando esta integral de línea o de circulación C es precisamente la que nos está dando la asociada al conjunto A. ¿De acuerdo? Lo decimos porque aparentemente aquí es porque es un conjunto simplemente conexo, pero supongamos que el conjunto hubiese sido a lo mejor, bueno, pero como no vamos a trabajar con conjuntos que no sean simplemente conexos de momento, no afecta tanto la orientación y siempre está antihoraria. Pero bueno, luego lo veremos. ¿Por qué es útil este teorema de Green? Porque nos permite entonces enunciar ya lo que sería el teorema de Cauchy. Que el teorema de Cauchy nos va a sonar de lo que vimos en la otra clase. Es decir, ya estamos en condiciones de enunciar el teorema de Cauchy. Y ojo, el original, porque tenemos varias versiones de nuestro teorema de Cauchy. ¿Qué nos dice el teorema de Cauchy? Nos permite calcular la integral compleja bajo ciertas condiciones de la función. Vamos a poner aquí original, por distinguirlo del siguiente. Lo que nos dice el teorema de Cauchy original es que sea f una función compleja que vaya en un cierto conjunto D contenido en C, una función holomorfa en D, y le vamos a exigir bastante a la derivada, como holomorfa existe su derivada, y queremos que la derivada sea continua, con derivada continua en el conjunto D, que es un conjunto de los que nos interesa a nosotros trabajar, que sería abierto simplemente conexo. Entonces, si tenemos una curva C dentro de este conjunto D, es decir, sea C contenido en D, una curva a la que también le vamos a exigir un buen comportamiento de lo que vimos el otro día, que sería curva cerrada que no tenga autointersección, es decir, simple. Oye, si es de clase C1 mejor, es que a lo mejor completa no, pero a trocitos sí, ¿vale? Porque sea regular a trozos. Y obviamente queremos que esté donde mi función está bien definida, que es dentro del conjunto D. Vale. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Cauchy original? Nos dice cuánto vale justamente la integral. Como es una integral a lo largo de la curva C, que es cerrada, hemos dicho que podemos poner este simbolito circulito, que si no ponemos el circulito no pasa nada, ¿eh? No significa que ahora la integral ya no es cerrada, no, es simplemente por verlo más claro. De la función f de z diferencial de z, ¿cuánto vale esta integral? Pues la integral de nuestra función holomorfa vale justamente 0. Eso nos dice el teorema de Cauchy, que si integro cualquier función holomorfa en una curva cerrada, simple regular a trozos, ahí la integral vale siempre 0. ¿Por qué decimos que es la versión original? Porque aquí hemos puesto muchas condiciones sobre la continuidad de esta función derivada f. A lo mejor no hace falta tanto. Es como cuando nosotros trabajamos en análisis real en funciones de una variable con lo que era el primer teorema fundamental del cálculo integral, que nos decía si la función es continua, entonces la correspondiente integral de Riemann es una función continua. Pero es que resulta que no es necesario que la función a integrar sea continua, que es que también se consigue
si la función no lo es. Lo que pasa es que cuesta mucho más la demostración. Aquí igual, es decir, originalmente Cauchy fue capaz de demostrar este resultado cuando la función tenía derivada continua en el conjunto. Y posteriormente, Goursat consiguió eliminar esas restricciones. Es decir, fue capaz de no necesitar la continuidad derivada con la idea de, en lugar de partir de esa curva C, comenzaba con un triángulo, pasaba a una poligonal y lo iba convirtiendo hasta que llegaba a la curva C cerrada con la que está trabajando. Es decir, podemos anunciar ahora la versión más general con la que nos interesa trabajar, que sería el teorema de Cauchy-Goursat. Cauchy. No sé cómo se pronuncia, pero supongo que será francés. Goursat. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, pues sea. Ay, se me olvidó poner la F. Sea F una función que va del conjunto de contenido en C, función holomorfa en D, en nuestro conjunto D, si va a ser un abierto simplemente conexo. Simplemente conexo. Y vamos a coger una curva, es decir, sea C, nuestra curva contenida en D, que va a ser curva cerrada, simple y regular a trozos. Entonces, la conclusión a la que llegamos es precisamente la misma a la que llegó Cauchy originalmente, es decir, la integral a lo largo de la curva C, que es una curva cerrada, podemos poner este circulito, y nuestra función holomorfa o analítica f de z diferencial de z es justamente 0. Lo que vemos precisamente es que aquí no estamos exigiendo la condición de que la función f, como es holomorfa, existe la derivada en todos los puntos de D, pero no estamos exigiendo la continuidad de esa derivada. La idea es básicamente la misma que teníamos precisamente en análisis real. Si la función es continua, la integral es una función continua, pero es que si la función no es continua, la integral sigue siendo una función continua. Ah, vale, perfecto. Lo que pasa es que esta demostración cuesta un poquito más de hacer. En particular, ¿qué obtenemos gracias al teorema de Cauchy-Goursat? Que hay ciertas funciones que tienen un muy buen comportamiento en el plano complejo, que son justamente lo que llamamos las funciones enteras, ¿verdad? Entonces, si f es una función entera, muchas veces hemos escrito h de conjunto para indicar al conjunto de las funciones holomorfas. Es decir, si f pertenece a h de c, es decir, f es una función entera o lo que es lo mismo es derivable en todo el plano complejo, entonces sabemos que la integral de f a lo largo de cualquier curva cerrada es siempre cero. En particular hay curvas cerradas muy sencillas que nos interesan, que son las circunferencias centradas en el origen. Es decir, la integral de f a lo largo de cualquier circunferencia, vamos a poner aquí c sub r, de la f de z diferencial de z, es igual a 0. Y esto sería para todo c sub r, que son los puntos z pertenecientes a c. Incluso no tiene por qué estar centrado en el 0. Puede ser cualquier circunferencia centrada en el z0 de radio r. ¿De acuerdo? Pues hemos puesto aquí a lo mejor cr, z0, ¿no? Indica también el puntito. El centro. En particular, si z0 vale 0, pues también. Es decir, es que a lo largo de cualquier curva cerrada se verifica
que la integral es 0 siempre. Claro, el problema es que hay una cosa que no hemos podido modificar. No hemos podido quitar esa condición sobre el conjunto D de que sea un abierto simplemente conexo. Es decir, este teorema de Cauchy es válido para nuestros conjuntos simplemente conexos o aquellos conjuntos que no tengan agujero. Pero ¿qué ocurre si mi función es holomorfa y resulta que el conjunto D es múltiplemente conexo? Es decir, tiene algún agujero. ¿Qué hacemos entonces? Hombre, a lo mejor no somos capaces de concluir que la integral a lo largo de esa curva o de cualquier curva es 0. Ahora va a haber una situación diferente, pero sí que vamos a estudiar qué ocurre para ciertas curvas. Es decir, si el conjunto D contenido en C no fuese simplemente conexo, entonces no vamos a poder garantizar que la integral compleja a lo largo de cualquier curva C contenida en D se anula. Pero sí vamos a poder mantener ese resultado para algunas curvas que verifiquen ciertas propiedades. Es lo que llamamos el teorema de Cauchy-Goursat generalizado. Es decir, teorema de Cauchy-Goursat generalizado para dominios que no son múltiplemente conexos. Es decir, estamos en la misma situación, es decir, sea F que va de un conjunto D en C, el contenido en C a los complejos, que sea holomorfa en D, y ahora D es un dominio cualquiera. No vamos a exigir que sea simplemente conexo, que a lo mejor lo es, o a lo mejor no lo es. ¿De acuerdo? Simplemente D, simplemente un abierto. Y vamos a añadir la condición de que sea C contenido en D una curva. Vamos a seguir exigiendo que sea cerrada, simple, regular a trozos y si no estoy cogiendo la condición de que el conjunto D sea simplemente conexo, algo debo pedirle a mi curva C. Y lo que vamos a exigir es un comportamiento topológico y es que sea homotópicamente equivalente a un punto. Dice, no tengo ni idea de lo que es homotópicamente equivalente a un punto. Claro, porque es un concepto topológico que veis en tercero o cuarto, en ampliación de topología o algo así. Entonces, ¿qué significa topológicamente equivalente a un punto? Homotópicamente equivalente a un punto. Básicamente que no rodea ningún agujero. Es decir, que si yo tuviese un conjunto
que no es simplemente conexo, en el que tengo este agujero, ¿de acuerdo? Y tengo este recinto D. Una curva que si es homotópicamente equivalente a un punto podría ser esta curva de aquí, esta curva C. Porque puedo reducirla de forma continua sin salirme del conjunto hasta que llega a un punto. Sin embargo, si cojo esta curva roja que rodea el agujero, no puedo modificarla continuamente hasta llegar a un punto porque en algún momento tendría que pasar por este agujero y ahí no hay conjunto. ¿Vale? Esa es la diferencia. Básicamente lo que tenemos que entender nosotros por curva homotópicamente equivalente a un punto es que si el conjunto D es múltiplemente conexo, es decir, si tiene agujeros, que la curva no rodea ningún agujero. Pues si justamente cojo curvas que no rodeen a ningún agujero, entonces sí que puedo seguir obteniendo información sobre la integral de f, es decir, la integral en esa curva cerrada C de nuestra función holomorfa f de z diferencial de z sigue siendo 0. Lo que vemos precisamente es que el problema en los conjuntos que no son simplemente conexos está en aquellas curvas que rodean algún agujero. Entonces, ¿qué podemos hacer precisamente cuando queremos integrar a lo largo de una curva que rodea a un agujero o a varios agujeros? ¿Qué situación tenemos? Vamos a recurrir a lo que se llama el principio de deformación. Es decir, el problema lo vamos a tener cuando queremos integrar a lo largo de una curva que rodea a uno o varios agujeros, que hemos dicho que se llaman agujeros, pero que son las componentes conexas del complementario de nuestro conjunto D. Bueno, pues en esta situación vamos a recurrir a lo que se conoce como el principio de la mayúscula, como el principio de deformación. ¿Qué nos dice este principio? Nos dice cómo podemos modificar la curva a lo largo de la cual estamos integrando. Es decir, supongamos que tenemos un recinto, un conjunto de simplemente que no es simplemente conexo, pero que tiene un único agujerito. Este agujerito de aquí, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces puedes decir, bueno, pues vamos a integrar a lo largo o vamos a estudiar nuestro conjunto, ¿verdad? Que sería este conjunto de aquí. Este sería nuestro conjunto D. Solo con un agujero. Y supongamos que yo tengo una curva inicialmente que sería esta curva de aquí. Esta curva grandota. Con esta orientación, ¿de acuerdo? Esta es el curva C. Nos decimos, bueno, a lo mejor no quiero tener que integrar a lo largo de esta curva. ¿Podemos modificar esta curva? Bueno, supongamos que tenemos otra curva más chiquitita. Por ejemplo, esta por aquí pegadita. Que está mucho más pegadita a nuestro agujero, ¿verdad? Vamos a llamar a esta curva C tilde, ¿vale? Que tiene esta orientación. La pregunta es,
obviamente yo puedo calcular la integral por un lado, la integral a lo largo de la curva cerrada C de la f de z diferencial de z, y también puedo calcular la integral a lo largo de la curva C sub 1 de la f de z diferencial de z, ¿verdad? Lo que me gustaría a mí es tratar de encontrar alguna relación entre ambas curvas o ambas integrales, ¿cierto? C tilde, no C sub. O sea, hablas de la C tilde. Sí, sí, he puesto C1, no, C tilde la he llamado aquí. C tilde. Entonces, ¿puedo encontrar alguna relación entre ambas curvas? ¿Qué vamos a hacer? Uno dice, bueno, mira, vamos a coger un punto cualquiera de la curva C. Por ejemplo, puedo coger este punto A. Y voy a coger un punto cualquiera de la curva C tilde, por ejemplo, este punto B. Hombre, hay una opción sencillota que sería unir esto de aquí, ¿verdad? Lo que vamos a hacer va a ser una mini trampa. No la vamos a unir exactamente, sino que vamos a dejar como un huequecito. Es decir, vamos a acercarnos mucho, mucho, mucho y vamos a unir como hacer esta separación. Claro, entonces yo puedo construirme un nuevo camino que sería este camino que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué acabamos de hacer? Que hemos llamado a esta curva, vamos a llamarla por ejemplo aquí C1 y aquí C sub 2. Y nos hemos construido un camino gamma que va a ser la curva C, unión la C tilde, unión el C sub 1, unión el C sub 2. ¿Pero qué ocurre? Claro, ya hemos visto que la integral en el camino gamma es sumar las integrales a lo largo de cada una de estas curvas, ¿verdad? Pero justamente, ¿qué ocurre en el proceso límite cuando calculamos la integral a lo largo de C1 y de C2? Que nos queda la misma curva cuando estos dos puntos se acercan todo lo que queramos en un proceso límite, pero tienen orientaciones distintas, ¿verdad? Y si tienen orientaciones distintas nos va a quedar la misma integral compleja, pero cambiada de signo. Por lo tanto, la integral a lo largo de este camino, ¿quién es precisamente? Sería justamente la de C y la de C tilde. Pero vamos a fijarnos en la orientación que tiene esta curva C tilde, ¿verdad? Porque el problema que tiene esta orientación de C tilde es que ¿cuál es? Que si lo quiero integrar en el camino gamma, ¿verdad? ¿Qué orientación debo seguir? Bueno, aquí es que he puesto o la C o la C tilde, ¿no? Pero sí, bueno, vamos a ponerla bien porque es la de la gamma la que quiero poner, la de C tilde que quiero poner al revés. Es decir, si tengo la orientación correcta en C, esta tiene que venir hacia aquí y esta tiene que venir hacia allá. Sin embargo, claro, observamos que la curva C tilde y la C2 tienen orientaciones contrarias, ¿verdad? La curva C tilde está negativamente orientada, lo cual significa que cuando calcula la integral gamma, a la C tilde debo cambiarle el signo menos. Pero lo que tenemos justamente es que ahora esta curva gamma, ¿qué le pasa? Que el camino gamma no pasa, no rodea al agujero, ¿verdad? Gamma ahora viene por aquí, viene por aquí, viene para acá, le doy la vuelta al revés, ¿verdad? Y viene por aquí, pero el interior no contiene el agujero. Entonces, por el teorema de Cauchy-Goursat, generalizado, que sabemos que la integral de la f de z a lo largo de este camino gamma vale 0. Pero este camino gamma, ¿quién es? Es calcular la integral, la c si está bien orientada, de la f de z, diferencial de z, sumarle la de C1 de f de z, diferencial de z, sumarle la de C2
de f de z diferencial de z. Y como la c tilde está orientada en el sentido contrario, tengo que restar la integral de c tilde de f de z diferencial de z. Justamente lo que hemos visto es que la integral compleja a lo largo de C1 y la de C2 se cancela porque tenemos la misma curva en ese proceso límite, pero orientada en sentidos contrarios. Por lo tanto, si la integral a lo largo de C menos la integral a lo largo de C tilde vale 0, es que estas dos integrales, ¿cómo son? Iguales. Esto es lo que nos está diciendo el principio de deformación. Nos dice que justamente puedo calcular o puedo modificar la curva a lo largo de la cual estoy integrando, siempre y cuando rodea el agujero. No hace falta que sea una curva muy grande, puedo restringir mi curva a un conjunto más chico. Claro, entonces yo puedo repetir este mismo argumento cuando tengo varios agujeros en mi conjunto D. Es decir, podemos generalizar esta situación cuando el conjunto D contenido en C tiene más de un agujero. Es decir, que si yo tengo mi conjunto D y tiene, yo qué sé, podemos tener este agujerito, este agujerito, y este agujerito, y este. Así está bien. Entonces, cuando yo quiera integrar a lo largo de una cierta curva, que rodee a esos agujeros, puedo modificar esa curva a otro tipo de curvas más chiquititas. Es decir, si yo cojo una curva que rodea estos 5 agujeros en este caso, nuestra curva C, yo puedo separarla en una serie de curvitas, una chiquitita que rodee únicamente este agujero, una chiquitita que rodee únicamente este agujero, otra que rodee únicamente a este, otra que rodee únicamente a este y otra que rodee únicamente a este. Lo único que tengo que aplicar es, de forma iterada, ese principio de deformación. Es decir, vamos a obtener una formulación del teorema de Cauchy para recintos múltiplemente conexos. Teorema, lo podemos llamar teorema de Cauchy para recintos múltiplemente conexos. Lo que nos dice es, bueno, pues sé ahora de contenido en C. Vamos a exigirle que sea múltiplemente conexo, porque si fuese simplemente conexo, pues no tiene gracia, ya lo hemos visto. Múltiplemente conexo y f, una función que va de D contenido en C, holomorfa en nuestro conjunto D, de modo que tenemos una serie de curvas, vamos a llamarla C, C1 hasta, no sé, supongamos que tenemos K agujeros, C sub K, que son todas curvas cerradas simples, regulares a trozos, todas que están positivamente orientadas, positivamente
orientadas de modo que cada curva C sub i rodea a un único agujero del conjunto D. ¿De acuerdo? Entonces, si los interiores de estas curvas C sub i son disjuntos, entre sí y contenidos en el interior de la curva grande C, se tiene que la integral a lo largo de la curva grande C de nuestra f de z diferencial de z se convierte en calcular la integral a lo largo de cada curva C sub i, o C sub, bueno, venga, C sub i, de la f de z diferencial de z. Bueno, es que no me gusta los subíndices con la i, vamos a cambiar. Vamos a poner la curva en verdad desde Cn hasta n. Aquí cada curvita la vamos a llamar C sub k. C sub k. Y así nos queda curvitas con k, no con la i. Y aquí sumamos las integrales a lo largo de cada una de esas curvas desde k igual a 1 hasta n. Con la de orientación positiva tenemos que pensar en esa regla que hemos dicho de que debe quedar el recinto a la izquierda. ¿Eso qué significa? Que positivamente la curva C sub 2 no está orientada con la flechita apuntando hacia allí, sino que la flechita apuntando en el sentido aparentemente contrario, para que la parte izquierda sea la que queda dentro del conjunto. Porque si la orientase en el otro sentido, el brazo izquierdo saldría al agujero, que eso no es parte del conjunto. Por eso lo que había ocurrido en el dibujo al orientar la C tilde igual que la C es que nos había quedado negativamente orientada y por lo tanto aparecía aquí ese signo menos. Para evitar ese menos, aquí decimos simplemente en el teorema de Cauchy para recintos múltiplemente conexos que todas están positivamente orientadas, es decir, que todas las hemos dibujado ya con la orientación que necesitamos positivamente. Y esto es lo que nos dice el teorema de Cauchy y todas sus generalizaciones.